me parece que en resumen lo importante es encontrar qué es lo que puede hacer el material y explotarlo al máximo. Sin querer ir a lugares en donde el material no nos va a llevar y nos vamos a estar pegando todo el tiempo contra una pared, ¿no? Es decir, vamos a estar chocando todo el tiempo con una pared. Lo mismo con los pinceles, lo mismo con el pigmento, y así sucesivamente. Así que bueno, yo básicamente lo que hice acá, lo que venía haciendo, vayan interrumpiéndome, si quieren hacer preguntas o algo, me van interrumpiendo. Es empezar a armar una especie de boceto muy rápido. Yo no hago dibujos demasiado detallados, salvo en algunos trabajos, ya les voy a mostrar algunos. Pero por lo general suelo ser bastante suelto al momento de generarme el boceto previo o el esqueleto sobre el cual voy a empezar a colgar todo el tema de la ropa, de la acuarela. Así que más o menos empiezo así, generalmente suelen empezar así, con líneas bastante perdidas, ¿no? Me gusta mucho rayonear esta situación de empezar a dibujar y hacer líneas que por ahí no tienen mucho sentido todavía, me hacen pasar del trabajo del lado izquierdo del cerebro al lado derecho. Esto yo siempre, se van a reír con esto, pero siempre lo relaciono con el ritual del ordeñe de las vacas, ¿sí? Yo que soy ingeniero agrónomo, las vacas tienen un ritual de ordeñe, ¿eh? Por ahí no sabían, algunos sí, pero cuando uno va a ordeñar vacas, las vacas todos los días tienen que ir a ordeñar a la misma hora, con la misma persona, sin ruidos molestos, en algunos lugares les ponen música. Entonces de esa manera se genera una hormona que se llama oxitocina. Esa hormona es la que produce, la que aumenta la producción de leche. Bueno, en el caso mío, yo uso el dibujo como este ritual para pasar del modo I al modo D, del modo izquierdo del cerebro al modo derecho. Se están matando de risa y lo estoy viendo, pero la verdad es que a mí me sirve un montón, me saca un montón de lo cotidiano, de lo que uno vive todo el día y te mete directamente en el trabajo. Así que bueno, yo acá hice unos pompones muy lindos y ahora voy a empezar a trabajar quizá armando alguna especie de arreglo que tenga un poquito más que ver con lo que estamos hablando. Empiezo a meter algunas flores, algunas hojas, perdón. Me acabo de dar cuenta, después de casi 10 años de pintar con acuarela, que siendo ingeniero agrónomo no había hecho muchos arreglos florales. Y me dediqué mucho tiempo a trabajar en espacios verdes. Así que, bueno, nada. Comentario al margen de esto, cosas que uno va aprendiendo en la vida. Bueno, acá lo que estoy haciendo es empezar a formar un poquito más algunas partes de las flores. Simplemente lo que estoy haciendo es, ya ven, líneas muy sueltas, empezar a darle un poquito más de entidad, pero no mucho más que esto. Quizá alguna línea medio por acá, algo que se pierda por acá. No sé ni qué flores son, la verdad es que tampoco me lo he planteado y no me interesa mucho en este momento, porque la verdad es que yo siempre lo que digo es que me interesa mucho más mostrar y cómo trabaja la obra en general que cada elemento en particular. Entonces, si por ahí dibujo un auto o una persona y la verdad es que no está específicamente bien dibujada o pintada, me interesa que funcione con el resto, ¿no? Ahí me parece que hay una cosa interesante que se da que me gusta explotar. Bien, toda esta parte va a quedar medio en sombra. Yo voy a tener mi florero un poco por acá, ¿sí? Quizás con alguna proyección de sombra hacia este lado. Esta cara del florero va a quedar en sombra, todo esto va a quedar en sombra. Y no mucho más que eso, por ahí alguna hoja por acá que se caiga, pero básicamente ese va a ser el dibujo previo. No sé si se ve bien, lo voy a acercar un poquito a la pantalla. Es bastante rudimentario, bastante sintético. Lo que voy a hacer ahora, yo tengo acá, esto es de viejo, tengo la palangana, tengo un tacho con agua, para no perder tanto tiempo, voy a meter el papel en agua, porque la idea de esto es la siguiente. Lo que habría que hacer sería mojar el papel del lado de atrás, en vez de la hoja, y una vez que está bien mojado sobre todos los bordes,
lo damos vuelta, lo colocamos sobre el tablero y mojamos la parte de arriba. Para ganar un poquito de tiempo, uno lo que puede hacer es meterlo directamente dentro de una tina, y si el papel es muy grande, bueno, uno puede usar la ducha de la casa o el jacuzzi o lo que tenga la comida, ¿no? En este caso lo voy a meter adentro de la cacerola con la que hago los fideos, y lo voy a dejar un ratito que se vaya embebiendo. Si alguien tiene alguna pregunta, aprovechemos el tema. Si no, aprovecho para compartir algunos trabajos, ¿te parece, Vladi? Sí, sí, Chicas, sí, maneja vos, timing suyo, mi amigo. ahí les estoy compartiendo algún trabajo de los últimos que hice. Vamos a empezar con este, que es el último. Una porquería. Una porquería. Sí, yo siempre le veo cosas a los trabajos, ¿no? Y cuando empiezo a verle Ah, cosas, bueno. ya ahí soné. Bueno, este en particular es de la estación de Once, vista desde Plaza Miserere. Bueno, acá a mí me gusta mucho romper. Siempre mi mamá me decía que rompía mucho los quinotos de chiquito y de grande rompo las acuarelas, o los bordes de las acuarelas. Y bueno, y esto es un poco lo que hago, ¿no? A mí me gusta por partes que en este caso la arquitectura del edificio, que es la parte importante de la escena, se vea y tratar de poner un poco más de detalle, y por partes que esa arquitectura se pierda, ¿no? Igual que con la gente, fíjense acá con la gente que tengo en este costado de acá. Entonces yo lo que fui haciendo fue una especie de movimiento del edificio en este sentido, que se continúa hacia este costado y termina en la sombrilla que tengo acá con la gente que está debajo de la sombrilla. El resto lo rompí. ¿De qué manera lo rompí? Bueno, con una pinceleta, a medida que fui pintando, fui rompiendo los bordes. No es lo común que suelo hacer, aunque lo estoy haciendo bastante. Lo más común que suelo hacer es esto, en donde me gusta mucho romper los bordes tirando agua. Entonces, de repente, donde aparece un arco o donde estaba dibujado perfectamente, porque este trabajo tenía un dibujo súper detallado del edificio de la Estación Gran Central en Nueva York. Esperen que se me están quemando los fideos. Donde te aparecía muy dibujado el trabajo, y estaba bien dibujado con las proporciones y todo. Después en la acuarela, ustedes fíjense que rompo, ¿no? Entra agua y no me importa y no me preocupa mucho si pierdo un poco la estructura, porque después en algunas zonas, como por ejemplo la zona de acá o de acá, las vuelvo a retocar, y vuelvo a indicar, a dejar una pequeña indicación para el espectador de que ahí hay un arco. Entonces, el cerebro solo después termina de completar la imagen, ¿no? Prácticamente se completa sola. Pero bueno, me gusta mucho romper líneas, romper bordes, digamos, los dos recursos que más utilizo para romper esos bordes, los tres recursos que más utilizo para los bordes rotos son la pincelada rota, digamos, me paso el pincel y la hago trabajar con la textura del papel, eso cuando el papel está más seco, con poca agua en el pincel. Después estos chorreados, ¿no? Estos chorreados por arrastre o estos tipos de salpicaduras en donde el agua rompe un poco los bordes, y si no, directamente ya con una pinceleta o con un pincel lo voy rompiendo. Creo que acá hay otro trabajo que se puede apreciar bastante bien, donde aparecen... Perdón, Gonza, Sí, traduzco para los que están viniendo a clase. Lo que sí. Gonza acaba de explicar es, el primero le llamamos gesto rústico frotis, el Ah, segundo ustedes gesto tienen... disperso, que se puede hacer con rociador o con el cepillo que usa Darío Persicayo, que es un pincel redondo cortado, ¿sí? Tronchado, entonces con eso, o con un cepillo de dientes, ese agua que él agrega. Y el tercero, todo esto lo vamos a ver la clase que viene en síntesis rota, por eso queríamos que vieran esta demo de Gonza, porque él maneja este lenguaje a la perfección y nos encanta que les esté tirando un poco ya, spoileando un poco las clases. ¿Sí? Eso es justamente lo que vamos a trabajar, este grado de síntesis. Perdón, Gonza, seguí nomás. No, perdón, yo la verdad es que yo sé que yo soy un analfabeto en la parte técnica del lenguaje técnico. Para mí son coliflores o repollitos y no son tan, Me encanta, me encanta, me encanta. no soy tan técnico, pero bueno, pero me encanta escucharlos cuando hablan ustedes de todo esto. Bueno, nada, y después, bueno, acá también hay otros, ¿no? Un poco trabajando con lo mismo, en los lugares donde necesito un poco más
o donde quiero llevar la atención del espectador, me vuelvo un poquito más prolijo y no rompo tanto, y donde quiero perder un poco todo y que no se note tanto y que me ayude a acompañar los puntos focales, hago un poquito más difuso el tema y ya no le pongo tanto detalle, trabajo con menos contraste y demás. Bueno, todo lo que en estos sectores uso o no uso, todo lo que me ayudaría a generar un foco visual, ¿no? Un tema de contraste, valores y todo lo demás que ustedes por ahí ya saben y que habrán visto o que van a ver seguramente con Blender. Y después, bueno, por ejemplo es un nocturno. Acá este trabajo está trabajado primero el edificio. Uy, perdón, estoy con la tableta digitalizadora y moví ahí está. Está trabajado el edificio en primera instancia, ¿sí? Colocando las luces y después trabajando texturas para luego colocar sombras, y después está pintado todo el resto. Una capa de fondo en el cielo, que luego se viene trabajando y se viene diluyendo hacia el piso. Y por último, este sector de acá, donde están las personas y los árboles. Y toda esta textura que ven acá es un trapo que apoyé y que quedó la marca. Esto que está acá. Entonces, cuando estaba mojado, apoyé un trapo con agua y ahí quedó. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Yo ya tengo bastante mojado el tema. Lo que voy a hacer igual, porque no está del todo mojado, es continuar con el proceso. Entonces yo lo que hago es mojar bien. Acá voy a terminar de emparejar toda la humedad que tengo del lado de atrás del papel. Y una vez que termine de emparejar esto, acá estoy trabajando suave con una pinceleta ancha, ¿sí? Esta creo que es de pelo de cabra, entiendo. Yo no soy muy limpio para trabajar, de hecho ustedes están viendo que por ahí aparece algún color en el papel, eso es porque estoy levantando algo del color que me quedó del trabajo anterior en el tablero, pero no soy muy limpio, así que no me preocupa, al contrario, me gusta que aparezcan estas cosas que por ahí uno no tiene previstas. Ahora doy vuelta, fíjense. Voy a tratar de que quede más o menos. Ahí está. Algo de color se me metió acá, no me importa. Salvo que sea un magenta, que creo que no he pintado con magenta en los últimos 20 años. Bueno, acá se me metió un poquito de color, no hay problema porque esto va a estar con un difuso bastante interesante. Y lo que estoy haciendo es terminar de humedecer y homogeneizar la humedad en la superficie del papel. Con mucho cuidado, sobre todo de este lado, de manera de no romperlo, de no generar un proceso de abrasión que me generaría problemas de dispersión de la luz al momento de que la obra termine, de terminar la obra y de que me quede seca, ¿no? De que opaca. Yo lo que tendría que hacer ahora, en teoría, sería dejarlo un ratito así, inclinado, para que todo el agua vaya escurriendo, baje y eliminar el excedente. Pero, como los tiempos de la televisión son tiranos, lo que voy a hacer es dejarlo un cachito ahí, y voy a ir secando con un secador. ¿Alguien tiene alguna consulta en este momento? ¿No? No, metele con el secador. Yo les aclaro a todos que Gonza está trabajando con un papel profesional. El papel profesional viene en pliegos que llaman imperial. El tamaño imperial es el tamaño de 56 por 76 centímetros. O sea, está en pulgadas, por eso decís, ¿por qué 56? Bueno, porque son pulgadas. 56 centímetros por 76 centímetros. Y cuando él dice, estoy trabajando con un cuarto de pliego, es que dividió eso en 4, ¿sí? Por eso le decimos 28-38, el cuarto de pliego. Medio pliego es 56-38, que es el que generalmente se pinta cuando uno manda a concurso internacional, tanto horizontal como vertical. Cuando uno, por ejemplo, quiere participar en el Festival de Fabriano, que es el festival que se organiza todos los años en mayo en el pueblo italiano donde se hizo históricamente el papel moneda de tantos países, ahí tenemos que manejar la medida de 38-56. Y esto es la mitad de esa medida, lo que está haciendo Gonza, ¿sí? ¿Por qué nosotros en el taller no trabajamos con esa medida en general? Bueno, porque el papel que se comercializa a nivel nacional trabaja la otra medida con la que venía Guarro, por ejemplo, que venía en pliegos de 100 por 70. Entonces dividíamos eso en 70 por 50, 35 por 50, que eso es
la medida métrica, ¿sí? Unos son papeles que se venden por pulgadas y otros que son papeles que se venden por centímetro. Esa es la única diferencia que van a notar. Entonces hay blogs que vienen en esas divisiones, 70-100, 50-70, 35-50 y demás. Está bueno aclarar esto porque son las dos maneras en que se comercializa el papel en general. Tanto el papel artístico como el papel de imprenta, como el papel que consumimos hogareño, digamos, el A4 y demás. Bien, buenísimo. Adhiero totalmente a lo que dijo Vladimir. Bueno, yo acá, si ustedes tienen mi paleta enfocada, por ahí, bueno, se los comento. Lo que estoy haciendo es usar toda la mugre que tengo en la paleta. Porque yo ahora voy a trabajar, ahí se ve bien. Tengo azules, tengo rojos, me va a hacer un marrón interesante, hay algún amarillo dando vuelta. Pero lo que quiero hacer es una especie de fondo bien difuso que me acompañe y me ayude a levantar el plano el principal, digamos, donde voy a tener las flores, que es el punto de atracción de esta inmejorable obra. Voy a poner un poquito de azul, vamos a poner un poquito de azul de ultramar acá. Voy a trabajar con un cachito de pardo Van Dyke, acá. De este otro lado. Y yo les comento la paleta que voy a utilizar. Voy a utilizar un amarillo de cadmio, el pardo Van Dyke, el azul de ultramar, probablemente algo de negro, ¿sí? O de tinta neutral, no sé qué tengo más a mano. Simplemente con esos colores me voy a manejar. Gonza, Entonces, ahora, sí. la gente se estaba voceando con tus pinceles y quieren saber qué pincel usas. Bien, yo tengo acá, sí, la verdad es que van a haber más pinceles en lo de Vladimir. Acá en mi caso yo siempre digo que soy un ciruja, porque ando con los pinceles rotos de hace 20 años y no los cambio por nada. Pero bueno, pinceletas, a ver si se ve la pantalla, cambian ustedes. Ahí va. Ahí está. Una pinceleta de estas Heren, que son buenísimas, a mí me encantan. La verdad es que nada, no pierden pelo nunca, bueno, por ahí pierden uno que otro, pero casi nada. Y son un caño, la verdad que son muy buenos. Esto lo uso mucho para tamaños grandes, ¿no? Por supuesto. Después para tamaños también más grandes tengo esta otra, que es muy barata, la compré hace unos años acá. Y la verdad que me resultó bastante buena, barata, de pelo de cabra también. Esta es una pinceleta tipo jaque. Y les doy un tip, no sé si Vladimir por ahí a lo mejor se los ha dado. A mí esta pinceleta me perdía mucho pelo. Entonces lo que hice fue ponerle pegamento en la base, en contacto con la madera, todo alrededor. Y después con una aguja o con un alfiler lo fui pinchando y fui metiendo el pegamento en la parte de adentro. Y es el día de hoy, esta pinceleta la tengo hace como 4 años que no se le sale un solo pelo. Esta pinceleta está cosida con el alambre y por ahí a lo mejor eso ¿Qué hace pegamento le metiste, Gonza? ¿Qué pegamento? ¿Con la vinílica? un pegamento siliconado común, de los que conseguís en cualquier ferretería. Poquito, ¿no? Es una vez que se seca, no transmite nada a la acuarela, nada. De hecho acá se ve, no sé si se logra ver, el reborde del pegamento. Sí. Pero bueno, con esto te aseguras de que el pincel no pierda pelo. Este pincel perdía mucho pelo. Esta pinceleta, estoy viendo la pregunta, tiene 12 centímetros. Es demasiado grande para el trabajo que vamos a encarar ahora. Y esta otra tiene 10 centímetros. Son para trabajos grandes, digamos. Y después tengo este pincel que me regaló Vladimir. Imagínate vos mi compra de pinceles. Que es un Plantec, no, que es un Kazan chato sintético. Muy interesante para trabajarlo. Tengo este otro que es un Princeton, un pincel también sintético, pero que no tiene tanto rebote como los pinceles sintéticos en realidad, con lo cual la verdad que es muy, muy interesante. Yo lo uso sobre todo cuando necesito tener más control de la humedad. Cuando estoy avanzado en el trabajo, por lo general meto este pincel. Conserva bastante la forma del pincel, tiene rebote,
pero no tanto como uno sintético. Y después tengo unos Skoda, estos son buenísimos, de pelo natural. No sé ni qué número tienen, son 18, uno 18, uno 14. Después tengo este que lo voy a usar hoy también, un Kazan, creo que este de pelo de ardilla. Es una especie de liner que tiene como una especie de pancita en la parte, la base del pincel que está cercana a la virola. Y con esto yo lo trabajo muchísimo para tirar líneas muy finitas, sin necesidad de recargar constantemente el pincel, ¿sí? Este sector engrosado me permite cargar más pigmento y tirar líneas mucho más largas. Además de que modulando el pincel, la pincelada, uno puede lograr efectos diferentes. Ahora vamos a ver ahora cuando lo use. Y después tengo pinceles baratos, Kazan sintético, chato, redondo, digamos, hay un poco de todo. Y una espátula. ¿Sí? Una espátula metálica, que siempre la uso para sacar material. Y este otro, que lo uso un poco como lo que contaba Vladi, que lo usa también Darío, es un pincel de cerda, está cortado el mango, lo hice chiquito, y le corté toda la punta, la rompí toda, y con esto salpico agua. Para zonas de detalle muy específico, ¿no? Porque usar el rociador en una acuarela como esta sería casi un crimen, porque una vez que tiro una rociada voy a lavar todo lo que estoy poniendo. Entonces suelo manejarme con este pincel para atacar sectores muy específicos y muy pequeños del trabajo. Básicamente son esos, después tengo otros más sintéticos y demás, pero esos son los que más uso. ¿Sí? Bien, entonces, yo tenía acá esta mugre que había preparado. Es como una especie de gris que tengo, bastante neutro, lo estoy poniendo un poco de azul, porque estaba un poquito marrón, lo estoy dejando un poquito más neutral. Y de una concentración media, ¿sí? Yo voy a empezar a trabajar no muy bajo, no con un valor muy bajo, y tampoco con un valor muy alto. ¿Sí? Entonces, fíjense que el papel, a pesar de que está mojado, digamos, en la superficie está fría, o sea que me indica que tiene todavía humedad, el papel está perfectamente liso, ¿sí? No tiene ningún tipo de ondulación. Y yo podría trabajar, si ustedes se fijan en la pincelada que acabo de hacer, prácticamente como si el papel estuviera seco, a pesar de que este es un pincel de pelo natural que carga mucha agua y mucho pigmento. Puedo trabajar con la textura tranquilamente como si fuera un papel seco. Yo esto no lo voy a buscar ahora, lo único que voy a hacer ahora es empezar a armar el fondo. Y voy a ir buscando un poco la forma de lo que fui dibujando, ¿no? Hay algunas que las perdí, ya no sé ni dónde estoy. Creo que por acá había una flor, una cosa así. Ahí se ve. Vamos a llegar bien al borde. Por acá habían hojas. Yo lo que voy buscando en todo esto es, en algunos lugares, que se note el borde bien marcado de la pincelada, y por otra parte, me gusta también que quede este borde roto, ¿no? Esta pincelada rota que le da mucho interés, ¿no? Al trabajo. Entonces voy trabajando de esta manera, voy a cargar de vuelta. Voy a venirme por acá. Un poco por acá. Y lo que estoy haciendo es ir rodeando un poco todo este trabajo. Acá tenía flores, acá tengo flores. Acá tengo flores. Si mi mamá me estuviera viendo en este momento, se pondría muy contenta que estoy pintando flores. Gonza, describí Sí. con tus palabras, por favor, cómo está el agua, el papel en cuanto a agua. El papel en realidad está, si yo toco en la superficie, el papel no tiene agua, es decir, primero no tiene brillo, o sea que no hay agua disponible, no hay agua fluida en la superficie, ¿sí? No sé si se alcanza a ver, por ahí a lo mejor si lo pongo así, fíjense, la parte que pinté tiene brillo, la parte del papel blanco está mate, ¿sí? Pero este papel, si bien no tiene agua en superficie, tiene agua del lado de abajo.
con lo cual lo que se me genera es una zona de reserva de agua. Digamos, el agua, el único lugar para escapar que tiene es a través del papel. Un poquito por los bordes, sí, por supuesto, pero si no, la única forma de atravesar, de salir, de escapar a la atmósfera, es a través del papel. Con lo cual, eso me permite, por ejemplo, si yo quiero retocar algo de lo que ya hice, si yo hubiera trabajado en un papel en seco, esto estaba seco ya en este momento. Pero como estoy trabajando con humedad, yo voy a pasar una pinceleta y fíjense cómo puedo romper ese borde. Esto era algo que les quería mostrar, iba a esperar un ratito más, pero ya que estamos con la pregunta, lo metemos. Entonces, donde yo quiero romper un poquito y hacer un poquito más difuso, si se quiere, ese borde, trabajo con esto. No me preocupo mucho, yo sé que a veces es una preocupación bastante importante de parte de los alumnos o de algunos acuarelistas, cuando te dicen, bueno, acá estás metiendo agua, se te va a hacer un coliflor. Perfectamente, porque esta parte está un poquito más seca y yo estoy metiendo agua que tiene más energía libre. Entonces ese agua me va a arrastrar el pigmento. Pero yo tengo, como está mojado, tengo la posibilidad de seguir trabajando, y de hecho lo voy a seguir haciendo, lo voy a mostrar ahora para que se vea. Acá se me está formando un frente, un avance de agua. Entonces yo lo que voy a hacer es trabajar de vuelta con pigmento. Que esto lo iba a hacer en una capa, en un paso posterior, pero lo puedo ir haciendo ahora. Entonces voy dando algo de color y de textura sobre la capa que ya tengo en uno. Estoy trabajando sobre uno. Y no me preocupo por los coliflores, ni por las lechugas, los repollos, ni nada de eso. Perdón, Bien. aclaro una cosa. Esto que está haciendo Gonza lo vamos a ver en una de las clases del próximo trimestre que se llama Agua en el alma del papel o agua regente. ¿Sí? Pero por ahora está muy bueno que perciban este avanzado que está haciendo Gonza, que es una delicia. Gracias, Gonza. Muchas gracias. Ay, No, Gonza, por si me favor. permite meter cuchara, me dio mucho placer que se venga con las flores de este día, porque justo esta semana estuvimos viendo trabajo en negativo, una pintura en negativo, y la gente empezó a pedir, justo antes de que vengas, un trabajo de flores con pintura en negativo, y tú viniste como el mago a llenar ese vacío. Ningún mago. Yo estoy en contacto con la gente y me pasaron las quejas. Ah, Entonces, bueno. Era esto. viene por ahí la cosa, no hay ningún tema, la magia no existe. Ay, creí en la Este, magia. no, yo, la verdad es que se me ocurrió, mira, les soy sincero, yo, como les dije al principio, no soy muy de pintar flores ni nada de esto. La verdad es que soy bastante, me gusta mucho el tema de jugar con los espacios que no son muy reconocibles en lo que nos rodea, en la ciudad o en el lugar donde uno vive y demás. Bueno, se ve que la cuarentena me ha sensibilizado. No hay otra, no hay otra explicación. Porque la verdad es que no. Creo que había pintado una sola vez en mi vida algo con flores y realmente me gustó, lo disfruté, pero no es algo que hago siempre. Ahora me voy a hacer una serie de flores. Qué lindo. Y acá fíjense, estoy jugando a hacer esto. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer, quedó medio mal plantado ahí, pero con la pinceleta, con un poco de agua, voy a ir rompiendo todo esto. Van apareciendo determinadas cosas que me parecen interesantes. Me puedo meter un poco dentro ya de lo que es el jarrón. ¿Sí? Ahí. Esto a mí me encanta, yo sé que esto no hay que hacerlo mucho, pero a mí me encanta manosear y juguetear con el pincel. Me fascina hacer esto. Esto ya después yo me controlo porque si no sé que termina mal. Pero donde puedo meter un poquito y romper y jugar a modelar, esto es como, yo lo comparo mucho a trabajar con, no sé, no lo he hecho nunca, ¿no? Pero cuando uno trabaja con arcilla o está modelando algo que va tocando la materia y las vas armando y las vas sacando de un costado y las vas poniendo del otro, me parece interesantísimo.
Y esta forma de montar el papel, de trabajar, un poco lo permite, ¿no? Así que bueno. Igual hay que tener cuidado porque uno si se pasa de mambo puede tener problemas. De opacar demasiado la obra, de que aparezcan situaciones que no son demasiado cristianas, si se me permite el comentario. Bueno, no me interesa mucho que esto quede demasiado, o sea, no me preocupa que quede demasiado cuadradito por ahí en alguna parte, pues esto está todo mojado. Ahora sí, si ustedes se fijan en el brillo, creo que ahí se ve bien. Está mojado todo, ¿no? Entonces, yo lo que estoy haciendo simplemente es generar este fondo, nada más. Pongo por acá. Fíjense, puedo inclusive ingresar de vuelta casi con una pincelada, ¿ven? Rota de vuelta, creo que ahí se ve bien. En la parte interior, porque esto está bastante seco. Acá está seco el papel, en la superficie está seco. No tengo problemas. Yo ahora estoy trabajando horizontal. Yo cambié bastante mi forma de trabajar. Antes trabajaba con el papel bastante más inclinado, y ahora estoy como un poquito más horizontal trabajando. Eso depende mucho, por supuesto, del tipo de trabajo que estén haciendo, pero es bastante interesante trabajar con el papel horizontal. Bueno, yo creo que voy a quedar acá. Me podría jugar a salpicar un poco, ya que estamos, total, no me va a echar nadie. Sería bueno que encuentre el pincel, eso sí sería muy bueno. Entonces voy a tirar algo como para generar alguna entradita de agua, un poquito, ¿no? Como que vaya trabajando un poco y que no me quede demasiado plano ese sector, un poquito. Probablemente acá lo que haga sea tirar un poco de agua, en este sentido. Que es por donde va a venir un poco el reflejo de y la sombra, la proyección de la sombra del florero, ¿no? Más o menos, tampoco necesito que sea demasiado... Ahí está. Bien. Lo que voy a hacer ahora es secar un toque porque voy a empezar a trabajar adentro del florero y de las flores, pero voy a necesitar que esto se vaya secando un cachito. Entonces, le voy a tirar una última manito de agua. Inclusive podemos hacer esas texturas que mencionaba Vladimir hace un ratito, que las mencionaba muy interesantes. Yo las descubrí un día que estaba pintando en plein air. Se me secaba muy rápido la pintura y empecé a tirarle agua. Y en la medida que tiraba agua se secaba, tiraba agua se secaba, tiraba agua se secaba. Y eso hace que se formen esas especies de arañitas que son interesantes como texturas, ¿no? Esto se puede lograr tirando agua y secando con el secador, en vez de tener la luz del sol, con el secador. Alguien esta semana nos había preguntado por qué hablábamos tanto de dos fuerzas opuestas, como si fuese una dialéctica, entre lo ilustrativo y lo plástico. Bueno, lo que está buscando Gonza todo el tiempo es salir de una mano precisa de ingeniero que él tiene hacia un lugar plástico, ¿sí? Y gestual, donde libera dentro de las posibilidades, ¿no?, de nuestra personalidad, deja librado al azar algunas cosas y sobre todo le da la mayor sofisticación, la mayor riqueza posible a ciertas superficies que si no las trabajara de esa manera quedan un poco insulsas, ¿sí? Esto todo el tiempo, el acuarelista está todo el tiempo viendo el modo de enriquecer desde un lugar fresco toda la obra, no solo el lugar acentuado, ¿sí? Por eso es que trabajamos con tantos pequeños recursos. Bien, exactamente lo que dijo Vladimir, coincido. Entonces, yo ahora voy a trabajar con este pincel que me permite generar este tipo de pinceladas, ¿no? Yo acá estoy mezclando este amarillo cadmio con un poco de azul ultramar, y lo que estoy haciendo es tirar alguna pincelada
más bien rota para generar algo de la vegetación. Podría en algún punto, si quisiera, dejarlo a mí. La verdad que hacer la hojita así no me gusta para nada. Es algo que no va conmigo. Entonces prefiero un poco ir jugando a armar este tipo de situaciones. Yo acá trabajé la flor por el negativo, es decir, pinté todo el borde y dejé todo el resto del trabajo, y ahora estoy pintando, dejando la flor por el negativo, pero por el otro lado, estoy trabajando con la vegetación. Para esto lo que voy a hacer es colocar un poquito más de... sería bueno que lo encuentre. Bueno, vamos a trabajar con un cachito de acá, con un poquito de negro. Y lo que voy a ir haciendo es oscureciendo un poco. Voy a tomar pigmento de acá y me voy a armar. Me voy a empezar a armar mi sector de sombra, ¿no? Donde tengo menos luz. Fíjense que el papel está bastante seco, en la superficie por lo menos, en apariencia. Con lo cual es decir, yo la dilución en este momento no, porque acá está el papel bastante seco en superficie, pero cuando trabajaba en esta otra primera etapa, tenía un factor de dilución importante o relativo, digamos, con el papel, ¿sí? Con la humedad que tiene el papel. Eso ténganlo en cuenta cuando trabajen con este tipo de sistema, porque siempre, sobre todo si van a trabajar metiendo pigmento y demás, o agua, siempre van a tener agua en el papel porque tiene una base de agua importante del otro lado que lo que hace es mantener precisamente la humedad. Vamos bien por acá. Simplemente estoy depositando material. Por momentos puedo jugar a que haya algún otro verde. Ahí estoy mezclando mal. Esto también es importante. A mí me gusta muchísimo el pigmento en la paleta y meterlo con el pincel y encontrarme con la sorpresa cuando estoy pintando. Esto me parece sumamente interesante. Bien por acá. Y lo que voy a hacer es meter un poquito de luz en algunos lugares. Para eso estoy preparando un verde un valor un poquito más alto, que me pueda meter en este lugar. Estaba leyendo hace un tiempo atrás, que lo dejé de leer porque la verdad que ya les digo, no era lo mío el tema de las flores, un libro de Charles Reid, que creo que tiene de flores, y él decía, ¿no?, en el libro, de tratar de meter el pigmento lo más puro posible, de manera de que quede bien intenso. Yo la verdad que a veces eso no lo hago mucho, pero reconozco que a la hora de generar un poquito más de densidad y de color más saturado viene bien, no trabajar con demasiada agua, sobre todo en estas partes. Gonza, Sí, pregunta. nos preguntan qué acuarelas usas. Bueno, yo estoy acá usando una mezcla de todo, digamos. Tengo algunas Van Gogh, tengo algunas Cotman, tengo algunas Daniel Smith, tengo algunas Schmincke, una Sennelier, por ahí dando vuelta también, Rembrandt, así que tengo de todo un poco. A mí me gustan mucho las Daniel Smith, pero me gusta muchísimo Sennelier. Me gustan las profesionales de Windsor, también están buenas. Es decir, no tengo una preferencia demasiado marcada por algo. Bien. Bueno, acá estoy trabajando con la pinceleta con agua, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es meter un poquito de agua para difuminar o hacer más difuso alguno de estos bordes. Y que se vaya como amalgamando un poco mejor. Creo que ahí se ve bastante bien.
el pigmento al resto y que no quede tan duro, tan puesto, ¿no? Esta fue una primera etapa en donde yo descargué el pigmento. Por partes, por supuesto, va a quedar un poco más duro, pero por otras partes voy a ir rompiendo un poquito como para ir ablandando. A su vez me puede servir este pigmento para dar algunas sombras en las flores, muy poquito, no quiero sobrecargar demasiado. Y vamos a tirar alguna línea. Vamos a usar el otro liner. Yo tengo un liner también mucho más finito todavía, que es el de mi hija, el del colegio, que se lo robé hace varios años y nunca más se lo devolví, que es este que está acá. Entonces con yo logro generar estas situaciones más sutiles, si se quiere. Vamos a meter algún verde por acá. Medio raro ese verde, pero yo estoy rompiendo bastante, estoy trabajando bastante medido. Pero el trabajo y la amerita, bueno, ahí va. Entonces, tengo, me parece, un rango bastante interesante de valores, desde valores bastante bajos, bien bajos en algún punto, a situaciones bastante elevadas, y la parte con más luz claramente van a ser las flores. Quizás podría en algún punto dar un poquito más, sobre todo de este lado, que es donde voy a tener la sombra. Jugar un poco con con la punta de este pincel. Ahí me parece que terminé de redondear la zona de sombra. Había una hojita por ahí, había una especie de... Vamos a trabajar con un pincel de punta redonda, sintético. Voy a tirar a lo mejor alguna hojita por acá, vamos a aprovechar esto que aparece por acá. Ahí va. Y le vamos a meter un poquito de luz. Pero así con la espátula también puedo generar algún elemento, algún grafismo. Inclusive puedo usar la espátula si en algún punto, no lo tengo acá, ¿no? Pero si en algún punto tuviera un exceso de pigmento, lo vamos a hacer acá, miren. Vamos a poner un poquito. Yo voy a poner en esta punta de acá, voy a descargar un poco más de pigmento de lo que en realidad necesitaría, ¿sí? Entonces con la espátula lo que voy a hacer es sacar este pigmento hacia afuera, ¿sí? Como si fueran partes de la vegetación que la voy necesitando. Ahí va. Como si hubiera algo roto ahí, una cosa. Eso se puede hacer mucho y es muy interesante utilizar ese recurso también como grafismo para generar algo. Bien, llegué a este punto, esto está casi seco, esto está casi seco también. Entonces lo que voy a empezar a hacer ahora es trabajar con las flores. No le voy a dar mucha importancia a las flores, el motivo de la flor en este punto no es hacer una flor perfecta, ¿sí?
sino simplemente, digamos, hacerla que funcione con el resto, ¿no? Que quede bien amalgamada con el resto del trabajo. Yo voy a secar un poquito, voy a limpiar un poquito acá la paleta. Yo voy a tomar un poco de amarillo, este amarillo cadmio también, no muy diluido y no muy concentrado. 40% puede andar bien de dilución. Entonces lo que yo voy a empezar a hacer es tirar algunas líneas, siguiendo, o tratando de seguir muy sintéticamente cómo podría venir la forma, qué sé yo, no sé si una rosa, no les sabría decir bien qué es esto, pero se parece a una flor, ¿no? Hay alguna cosa de flor. Igual no se preocupen que todavía no estoy terminando, ¿eh? Estoy dejando material, descargando un poquito de material, donde necesito a lo mejor un poquito más de sombra, lo hago un poquito más intenso, inclusive podría trabajar con un poquito de naranja para generar alguna sombrita un poco más interesante. Y donde se me fue la... Sí. Perdón, nos preguntan si antes tuviste un acercamiento con técnicas como el óleo o el acrílico. No, nunca. Bien. Nunca. Empecé pintando y dibujando mucho con lápiz y con marcadores, porque yo aprendí a dibujar y a pintar en la calle. Con el grupo de croquiseros urbanos y con el grupo de Urban Sketchers en ese momento. Aprendí con ese grupo de arquitectos y de amigos que son ahora de muchos años, que se tomaron la amabilidad de tomarme como si fuera una especie de mascota, porque claro, eran todos arquitectos y yo era el único ingeniero agrónomo, ¿no? Yo creo que en el fondo se divertían conmigo. Y la verdad es que aprendí muchísimo, yo les estoy súper agradecido porque sobre todo hay un arquitecto que falleció ya, que se llamaba Jorge Rollán, que fue el que me inició un poco con el tema de la acuarela. Yo pintaba en ese momento con marcadores, para que te des una idea, con los Purecolor, hacía el dibujo, y después lo pintaba, ¿no? Lo pintaba con el marcador. Y un día me invitó a la casa, me dice, tengo una hora, este ejemplo lo cuento siempre porque es muy gracioso. Me invita a la casa, me dice, tengo una hora para darte para que podamos trabajar. Entonces yo digo, bueno, una hora, me llevo unos bizcochitos bien mendocinos, ¿no? Del interior, el tipo fue, se compró unos bizcochitos para ir a tomar los mates, y resulta que cuando, mate, yo no tomo mate, pero cuando llego a la casa, nos ponemos a trabajar, se termina la hora y me dice, listo, se terminó la hora, te tenés que ir. Y yo me quedé helado, porque viste, no tenía mucha confianza tampoco, y dije, bueno, gracias, chao. Lo que más me dolió fue que se quedó con los bizcochitos, y no los comí. Pero bueno, me dejó a cambio el bichito de la acuarela, ¿no? Oh, qué lindo. Yo acá voy a generar alguna sombra, un poquito más. Esto me quedó un poco... En un universo paralelo tenemos un Gonza comiendo bizcochitos en lugar de pintando la acuarela. Exactamente, eso es un buen pensamiento. Hay una realidad paralela en donde yo sigo siendo ingeniero agrónomo. Fíjense, acá estoy tirando alguna mancha. No quiero que esta sombra sea demasiado pesada, quiero que quede bastante sutil, si se quiere, esta sombra. Entonces lo que hice fue, no esperé a que se secara el amarillo que puse, sino que esta especie de amarillo medio amarronado, ¿no? Mezclado amarillo con negro, lo usé como sombra y lo voy colocando sobre la misma mancha, ¿no? Como para que vaya difundiendo un poco y no me quede demasiado duro. Ahí, un poco ahí. Vamos a tirar algún amarillito por acá, que no viene mal. Creo que ahí viene bien. Bueno, y para la parte de abajo, ahora mientras esto se seca, probablemente después vuelva a hacer algún retoque. Creería que no, pero vamos a ver cómo va secando. Lo que voy a hacer es trabajar un poco el florero, ¿sí? Y para ese florero lo que voy a utilizar es la pinceleta, y voy a trabajar con un turquesa.
Perdón, estaba sacando, en vez de turquesa estaba sacando ultramar. Un poco de turquesa que lo voy a preparar acá en la paleta, lo que se ve. Estamos. Y vamos a trabajar ahí. Y vamos a trabajar acá. Ahí y ahí. Acá inclusive hasta tiré la pincelada medio torcida, pero no me importa, porque yo lo que voy a buscar ahora es precisamente ir armando todo esto. Vamos a tirar un poco de agua. Yo a veces tengo preparado un poco de agua con goma arábiga. Un poco lo uso para las zonas de la acuarela, las acuarelas que están secas en la paleta. En vez de tirarles agua común, les tiro goma arábiga para activarlos un poco y que tengan un poquito más de brillo. Pues no sé si se habrán dado cuenta o si les habrá pasado, Nadia, a vos también, pero cuando están levantando pigmento que está seco en la paleta, generalmente ese pigmento tiene poco brillo cuando lo ponen en el papel y después cuando seca. Entonces con esto ayudamos un poquito a mejorar esa situación. Un toque nada más. Y a veces inclusive le suelo tirar al papel un poco de agua con goma para que también levante un poquito. Sobre todo cuando yo siempre llevo la acuarela y a veces hago experimentos raros en donde tiro demasiado o fuerzo demasiado el borde hacia los bordes de la acuarela, ¿no? Y por ahí queda un poquito opaco, entonces con eso levanto un toque. No sería lo ideal, pero a veces sucede y hay que resolverlo. Entonces, vamos a plantear algo de sombra de este lado. Ahí va. Estoy trabajando sobre el húmedo, ¿no? Que había tirado hace un ratito. Y con la misma pinceleta Gonzalo, sí. nos preguntan si el tratamiento que le das al papel de mojarlo y pegarlo sobre el tablero también lo usas como para los paisajes que realizas. Sí, sí, de hecho, mira, les muestro de vuelta. A ver, para que comparto. Este trabajo, el del Coliseo, que tiene 65 por 65 centímetros, está montado con agua. Está hecho con agua. Este trabajo también, este trabajo tiene 50 por 65, también está hecho con agua totalmente. Este otro también, este es de 56 por 36, está hecho con agua. Por el contrario, este está trabajado con papel peruano, con el papel de Don Bosco. Este trabajo está hecho sobre seco y este trabajo está hecho sobre mojado, pero montando el papel en seco. Es decir, yo monté el papel con cinta sobre seco y lo que fui haciendo es preparando las capas del fondo con mucha agua y nunca dejé que el papel se terminara de secar. Es decir, que sobre la misma humedad que ya venía trabajando, fui incorporando capas, hasta dejar definido, ¿no? con estos detalles de por acá. Pero bueno, esto sería como una especie de híbrido entre lo que estoy haciendo ahora o lo que les mostré recién y un trabajo como este que está montado sobre seco. Gracias, Gonzalo. Bien. Yo creo que por acá vamos a tirar alguna línea más.
Ahí. Miren por favor cómo la sutileza con la que la mano va buscando la manera en que agarra el pincel. ¿Sí? Es muy sutil como él va para adelante y para atrás con la mano sobre el mango, sobre el cabo, para buscar un balance que le ayude a expresar. Eso lo vamos a ver en la clase próxima, justamente, cuando hablemos de dicción del pincel. Bien. Justamente estoy haciendo todo lo que van a hacer dentro de poco. Ahí está. No me preocupa mucho eso. Es más, acá, a ver, también está bueno cometer errores, ¿no? Y ensuciar y generar situaciones que por ahí no son deseables. A mí no me gusta, por ejemplo, que la acuarela quede demasiado armadita, ¿no? Cuando ya veo que está demasiado armadita, por lo general suelo hacer algo para romper un poco toda esa situación que me genera un malestar. Que por ahí a lo mejor a otros no, pero bueno, en mi caso particular lo siento un poco así, ¿no? Entonces busco esa especie de balance, ¿no? Me pasó, por ejemplo, con el trabajo del Coliseo que les mostraba recién. En un punto me notaba demasiado que iba al detalle, ¿no? Como que estaba armando demasiado la estructura, la arquitectura, y en un momento empecé a poner pigmento y pincel porque decidí que no era lo mío, digamos. Me daba cuenta que no estaba siendo leal a lo que sentía, me estaba guiando más por el lado izquierdo del cerebro que por el derecho. Entonces, bueno, ahí fue donde hubo un cambio. Acá voy a levantar algunas luces con el pincel en seco. Bueno, yo creo que ya estaríamos más o menos. Creo que por ahí a lo mejor... Puedo romper un poco más por acá. Con un pincel muy finito jugando ya, prácticamente la nada misma. Te están llenando de elogios en el chat. Totalmente inmerecidos. Sí. Eso que acaba de hacer Gonza con la espátula también lo vamos a ver en Síntesis Rota. Se puede hacer con la espátula, con una tarjeta de crédito, con un peine, distintos Con el dedo, con una trincheta, con el la dedo, uña. exactamente. La uña si Sí. sos guitarrero. Sí, yo no tengo casi uña, mira, justo acá me quedó un pedazo de uña que me... Nada. Pero bueno, sí, con cualquier cosa que tenga, como dice Vladi, ¿no? Sí. Bien, y después, bueno, a veces yo lo que suelo hacer, no lo voy a hacer acá, por ahí lo puedo mostrar un cachito, a mí me gusta mucho jugar, sobre todo en la arquitectura, con un pincel de pelo sintético, hacer algún lifting. Es decir, levantar, ese término lo usé bien, ¿no? Vengo bien ahí. Me gusta hacer algún lifting, es decir, levantar algo de pigmento cuando ya está casi seco, ¿no? Si lo hago acá va a quedar medio raro, pero por lo general me gusta, ¿no? Levantar alguna lucecita. Fíjense cómo quedó ahí una línea. Sobre todo, ya les digo, cuando estoy trabajando en arquitectura y demás. Acá puedo levantar alguna luz más. Yo después, si quieren, y si vos querés, Vladi, le podemos mandar alguna foto de esto, porque el trabajo, por lo general, la cámara del teléfono tiene mucho contraste, entonces por ahí se ve demasiado contrastado quizá acá el trabajo, y se pierde un poco, pero creo que está bastante, por lo que estoy viendo en la pantalla, está bastante bien. Se ve maravilloso, Gonza. Bien. Bueno, ahí estaríamos. Yo creo que ahí estamos bien.
lo que voy a hacer ahora es meterle la firma por acá. Ahí está. No le voy a dar mucho más trabajo al florero ni nada, porque en realidad es un complemento. Lo que me interesa es esta parte y después el resto lo dejo difuso y que siga su camino. Bueno. Bueno, no sé si le sirvió. Qué maravilla. Hermoso, Gonza, hermoso. No vamos a todavía soltar los micrófonos para escuchar los aplausos, porque queremos entrevistarte un ratito más. Dale. Yo quiero contarles que Gonza hace un par de años, o creo que fue el año pasado, en el 2019, en mayo, dio una demo de gran formato en Fabriano, en el prime time de Fabriano, o sea, en el momento, en el ápice del festival, junto a los acuarelistas más grandes del mundo. Entre ellos estaba Praful Saban, que se tomó unas 2 horas de trabajo. Es un amigo nuestro también al que queremos muchísimo. Y le dejó muy poquito tiempo a Gonza para resolver su obra. Él estaba sumamente nervioso, como estábamos todos nosotros en situaciones similares. Hizo, creo, una demostración que dejó boquiabiertos a todas las personas en la sala. A todas las personas en la sala. Si alguien tiene posibilidades de ver esa demostración, el trabajo que hizo con el agua, la manera en que sugirió el tema y demás, es de una maestría brutal, ¿sí? Está a la altura de los grandes. Yo lo admiro muchísimo. Ha crecido un montón, porque no para de laburar, desde esta humildad que le ven, y me gusta muchísimo la manera en que encara esto que está diciendo del hemisferio derecho y el izquierdo. Tiene muchísimo que ver con lo que estuvimos viendo en autorretrato expresionista, se habrán dado cuenta. Así que, ¿qué más decirte, Gonza? La verdad que te queremos muchísimo. Bueno, gracias. Yo, la verdad que, como siempre sabes, a mí me gusta compartir. ¿Se escucha ahí, no? Sí, se escucha mucho. Estos intercambios así me parecen sumamente interesantes. Yo, nada, si entran en mi Facebook, van a poder ver los trabajos que tengo desde que empecé, digamos, no los saqué a propósito, porque me parece interesante ver cómo, esto que decía Vladimir, ¿no? Hay una etapa en donde uno empieza a pintar y se frustra un poco porque empieza a decir, bueno, esto no es lo mío, la verdad que no me sirve, y eso nos pasó a todos, en algún punto nos pasó, y me parece que es interesantísimo sobreponerse a eso. Una vez que uno se sobrepone a esa situación y a esa etapa de frustración y del no puedo y el no puedo y de bloquearse, salen cosas maravillosas. Y digamos, no sé, no soy ejemplo de nada, pero me parece que está bueno, yo se los comento siempre a los chicos de los talleres o los cursos o estas charlas que me permiten, que me dan la posibilidad de comentarlo. Siempre hay un principio para todo, ¿no? Y siempre están los trabajos que uno hace al principio y que son la base y el pilar fundamental para poder hacer lo otro. Hay un dicho, me voy a poner poético, Vladi. Hay un poema de Bernarde que dice que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Y es un poco así, ¿no? Con el tema de la acuarela es un poco así, más con la acuarela me parece a mí. Tengo un montón de trabajos que no están sepultados, pero están ahí guardados, y se ven en Facebook también, donde claramente, bueno, hacía desastres, ¿no? Todo lo que no había que hacer lo hacía. Pero bueno, es la manera de aprender. Entonces, esto va para que no se frustren y para que le peguen con un montón de fuerzas, y sigan pintando a pesar de las frustraciones que nos pasan a nosotros. Yo ya llevo 10 años pintando y te agarran situaciones que por ahí te frustras y no los puedes, no sabes cómo sobrellevarlas, pero yo siempre soy de la idea de que los momentos de crisis y de frustración llevan luego a momentos de crecimiento profesional y personal muy grandes.
Entonces hay que aprender a aceptar esos momentos, darse la posibilidad de que esos momentos pasen, y a partir de ahí crecer, subir un escaloncito en lo que sea que estemos haciendo, en este caso la acuarela.